Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, volvemos a encontrarnos en esta recorrida que estamos haciendo por la construcción del pensamiento científico, del conocimiento científico. Vamos a hacer un pequeño repasito del recorrido que venimos haciendo para ingresar a la temática que vamos a trabajar hoy. Nosotros venimos pensando en esto de cómo se va construyendo este conocimiento científico. Hemos hablado un poco de la historia, principalmente en Occidente, ¿no? Hablamos de los griegos, hablamos del nacimiento de la filosofía, hablamos de esta intención del ser humano de descubrir esos misterios de la vida, del ser humano, de la sociedad. En esa primera recorrida que hicimos por la filosofía de la época en la antigüedad, donde bueno, se develaban los mitos, se trataba de separarse del ser humano de esas concepciones que habían sido establecidas por ideas religiosas, la idea de dioses, etcétera. Y también trabajamos esta diferenciación entre lo que era el saber científico y el saber cotidiano, o también llamado sentido común, ¿no? Luego hicimos una recorrida muy rápida y breve sobre la historia, ¿no? Hasta llegar a la ciencia moderna y cómo después esto se construye este campo de las ciencias sociales basándose en el método de las ciencias naturales, un método que seguía los pasos de ese método científico que había sido construido con aportes de distintos pensadores y distintos investigadores en el campo de la ciencia y otras disciplinas, como Hume, Bacon, etcétera, que van a construir una forma de experimentar e intento de captar la realidad tal cual es, ¿no? En términos de objetividad. Esto después va a ser un largo debate en el campo de la ciencia que va a tener con el tema de la subjetividad y la objetividad. Y en ese recorrido pensamos también cómo se funda en Argentina el campo de la psicología social en el desarrollo de las ciencias sociales, década del 40 al 50, con ese acercamiento que tiene Prillón a Gino Germani, que fue un personaje fundamental en el desarrollo de la sociología en Argentina y en el campo de las ciencias sociales en ese contexto sociohistórico que tiene puntos de similitud y contacto con lo que sucedía en Europa en pleno auge del, digamos, del desarrollo del capitalismo, etcétera. En todo ese contexto, nosotros hablamos de la aparición de las ciencias sociales, hablamos de cómo surge el campo o se empieza a delimitar el campo de la psicología social y hoy vamos a empezar a trabajar en términos más cercanos a esto de la metodología, ¿no? De las ciencias sociales, la metodología de la ciencia, y empezaremos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con a qué se llama ciencias fácticas, ciencias formales, a qué se refiere con investigación cuantitativa y una investigación cualitativa, ¿no? Eh, Vamos a revisar nuevamente los pasos del método científico que después van a ser escenario de fondo para pensar el desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias sociales. La identificación que hacemos entre ciencias formales y ciencias prácticas o empíricas, vamos a hacer esta distinción. Cuando hablamos de las ciencias formales, nos estamos refiriendo al campo de la lógica, de las ciencias matemáticas, y que son ciencias que no se remiten ni a los hechos, ni se preocupan por la realidad, sino que se basan en abstracciones, ¿no? Eh, entonces, tiene que ver con el campo de la construcción de ideas, ¿no? Y que, eh, digamos, no necesita de remitir al campo de la experiencia, ¿no? Esa va a ser una distinción con respecto a el campo de las ciencias fácticas o empíricas. Ahí vamos a encontrar la química, la física, la psicología, la sociología, la biología, ¿no? Las ciencias empíricas van a necesitar o van a ir en búsqueda de esa realidad, de ese contacto con la realidad,
para la verificación de sus ideas, de sus planteos, van a necesitar de la observación, de la experimentación, ¿no? Y trabajan con enunciados que tienen que ir a contrastar, verificar con la realidad, con el campo de de la experiencia, ¿no? Eh, las ciencias llamadas fácticas, ¿no? Se caracterizan por la construcción de un conocimiento racional que se va a obtener de manera empírica, a través de la experiencia, ¿no? Las ciencias fácticas que estamos hablando, donde encontramos el campo de la psicología social, la sociología, físico, química, etcétera, ¿sí? Van a estar basadas en juicios, conceptos, argumentos racionales, ¿no? Eh, con la construcción, apuntan a la construcción de ideas, ¿no? O reglas lógicas que permitan la construcción de nuevas ideas a partir de ese camino de ir verificando y contrastando con el campo de la experiencia, ¿no? Por lo tanto, se busca que haya una coherencia, un acuerdo entre esa verdad establecida en el campo de las ideas con lo que se va a verificar en el campo de la observación y la experimentación, ¿no? En ese caso se puede refutar, ¿no? O comprobar la hipótesis o idea planteada a través de la experimentación. De esta manera, en la ubicación que hacíamos en ese desarrollo del pensamiento científico, en esta distinción entre las ciencias naturales y las ciencias sociales constituyen o forman parte de la ciencia moderna, Pablo. Bueno, sí, claro que sí. Recuerden que es un tipo de conocimiento que se construye en las ciencias sociales que es fáctico, ya que trata de describir hechos, de apuntar a datos de la realidad basándose en la experiencia, en la observación, en la experimentación. Se busca construir a través de esa experiencia nuevas ideas. ¿M? Es decir, hay una relación entre la práctica y la teoría, y de la teoría a la práctica. Es un conocimiento especializado, es decir, hay un campo de construcción científico y teórico que intenta explicar esos hechos y fenómenos que aparecen en el campo de la experiencia y de los datos que aparecen a partir de la experimentación y de la observación. Es un conocimiento que apunta al análisis, ¿no? Que va estableciendo relaciones entre esos problemas o subproblemas planteados con las hipótesis planteadas y los datos que se contrasta en la verificación o comprobación empírica, es decir, cuando vamos al campo y con los instrumentos metodológicos vamos obteniendo datos que después vamos a ir estableciendo líneas de análisis a partir del marco teórico, de la teoría y de lo que haya surgido producto de ese vínculo del científico o en este caso del psicólogo social en relación a el campo del empírico, el campo de la experiencia, como decíamos, ¿no? De la experimentación, ¿no? De la obtención de datos. ¿M? Es un conocimiento que es comunicable porque se traduce en conocimiento que tiene que ser público, que tenga un interés social y que la investigación venga a aportar algunas ideas o teorías sobre alguna situación, problema que aparezca en la realidad, ¿no? Es un conocimiento, como dijimos, verificable, ¿no? A través de la experiencia, ¿no? A través de la utilización de distintos métodos, ¿no? Eh, distintos instrumentos metodológicos, ¿no? Por lo tanto, en las ciencias sociales y en este tipo de ciencias fácticas también son metódicas porque se basan en el método científico, que vamos a repasarlo. Planteo del problema, ¿sí? Planteo de hipótesis, salida al campo, experimentación, observación, luego análisis de esos datos que se obtienen a partir del campo de la observación y la experimentación, y después el desarrollo de esas conclusiones en donde se va a tratar de constatar
¿no? De verificar si se comprueba o no esas hipótesis que habíamos planteado, esas ideas que habíamos planteado inicialmente y en el transcurso de la investigación, eh, y que refieren al problema o subproblemas también planteados. Cuando nosotros pensamos nuestro punto de partida en una investigación, hay varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar una investigación en el campo de las ciencias sociales. Por un lado, la temática que nos vamos a plantear en términos generales, ¿no? ¿A qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar el tema de los grupos, vamos a trabajar cuestiones que tengan que ver con la comunicación en los grupos, con la dinámica grupal, ¿no? ¿Qué temática general va a atravesar esos problemas o subproblemas a los cuales nosotros vamos a referir? Por otro lado, otra de las cuestiones importantes es entender y comprender cuál es el recorte, cuál es el objeto de estudio de la psicología social. Para esto nos es muy útil siempre trabajar con los ámbitos de Blecher, ¿no? Donde él planteaba, bueno, en qué lugar vamos a ubicar el objeto de estudio de la psicología social, o algunos escritos de Pillon en donde él define ese campo u horizonte de problemáticas o temáticas que van a abarcar la psicología social. Entonces, dos cuestiones, dos aspectos importantes tiene que ver con la temática que nos vamos a plantear y también tener en claro cuál es el enfoque de trabajo y el objeto de estudio de la psicología social. Una vez que tenemos pensado y definido estas cuestiones y las tenemos con claridad, vamos hacia lo que es la construcción de un problema. El problema tiene que ver con algo que se intenta resolver en la investigación, tiene que ver con un horizonte de cuestiones a investigar, de acuerdo a esa temática que nos hemos planteado, o el tema eje que va a atravesar toda la investigación, y que son cuestiones que todavía no han sido investigadas, estudiadas en el campo de la ciencia, en el campo de las ciencias sociales. Es decir, tenemos que pensar que aquello que a nosotros nos interesa indagar o estudiar va a tener que ver con un horizonte de problemas o subproblemas que estén presentes en el campo de lo social, en este caso en el campo de los grupos, en este momento, en ese aquí y ahora que estamos investigando, ¿no? En muchas investigaciones en el campo de las ciencias sociales lo que se hace es, es un estado del problema, un estado del arte, en donde se hace una investigación previa, ¿no? Haciendo una recolección de distintas fuentes de investigaciones anteriores sobre la problemática, la temática que a nosotros nos interesa indagar y estudiar en ese momento, ¿no? Cuando nosotros estamos construyendo un problema es importante saber qué otras investigaciones se hicieron sobre eso que vamos a estudiar, y es una posibilidad, ¿no? Se puede incluir en la investigación o no, pero es importante tener en cuenta de que por ahí eso que a nosotros nos interesa estudiar, ese recorte que nos interesa estudiar, ese objeto de estudio, y la temática que a nosotros nos interesa tal vez ya ha sido estudiada, por lo tanto, no, si no es algo que nosotros podamos aportar algo más, no va a tener relevancia, importancia la realización de esa investigación. Entonces, como les decía, el problema va a tener que ver con la construcción de ese objeto de estudio. Los problemas son preguntas que se hace el investigador o la investigadora sobre la temática y sobre lo que le interesa indagar. Muchas veces esto es producto de algunas entrevistas previas, tipo diagnóstico que se realiza en el campo para conocer la institución, el grupo y el lugar, y ir detectando algunas posibles problemáticas a plantear, ¿no? La construcción de esa área de problemas y subproblemas que tiene que ver con ese contacto previo con la realidad a modo de diagnóstico en la investigación, que me permite después definir con claridad el problema. Y eso es una de las maneras también que se puede realizar cuando uno está llevando a cabo una investigación. O bien, como les decía, este planteo de problemas o subproblemas que son
preguntas delimitadas, definidas en manera concreta y clara acerca de lo que yo quiero investigar. Para eso ayudan en este planteo inicial de la investigación el poder definir los objetivos de mi investigación, qué es lo que me interesa investigar, ¿no? Generalmente se formula en infinitivo, ¿no? El verbo infinitivo, analizar, comprender, comprobar, ¿no? Este tipo de palabras se utilizan dentro de la redacción porque tienen que ver con aquello que me interesa investigar y que va a delimitar, ¿sí?, mi horizonte de trabajo y mi investigación. Es como el GPS, los objetivos de la investigación es como el GPS de mi investigación que me va a orientar acerca de por qué voy a realizar esto, para qué voy a realizar esto, qué es lo que me interesa de esto estudiar. Entonces, cuando nosotros vamos planteando inicialmente esta investigación, vamos a tener en cuenta en ese marco general teórico que nosotros hablamos, los pasos del método científico, ¿sí?, hacia dónde apuntamos a esta idea de incluir en esta construcción de ese conocimiento un saber empírico, pero que se diferencia con lo que nosotros llamamos el saber científico en sí. Digamos, dentro de ese saber científico se va a encontrar este saber empírico, ¿no?, producto de ese método experimental. Para sintetizarlo y ustedes puedan comprender, el saber científico es mucho más amplio que el saber empírico, saber de la experiencia, ¿m?, ya que el saber científico apunta al conocimiento de las causas, mientras que el saber empírico no, ¿no? En este sentido, la experiencia nos muestra algo que nosotros estamos investigando, pero la ciencia demuestra, tiene en cuenta todas las variables, diversos factores, ahí entra la instancia analítica, la confrontación de distintas hipótesis, teorías, por eso es mucho más amplio, ¿no? La experiencia es un saber acotado, ¿no?, que es producto de ir hacia la realidad y la comprobación con ese campo de la experiencia. De ahí se van obteniendo datos, ¿no? Mientras que la ciencia va más allá, apunta a la construcción de un saber general, más universal, ¿no? Y el saber empírico tiene que ver con eso que a mí me interesa en ese momento investigar y que la experiencia, voy a ir a la experiencia a ver si eso se da o no se da de esa manera. Mientras que el saber eh, científico es mucho más amplio que ello, implica un conjunto de elementos al momento que nosotros estamos construyendo ese saber, ¿no? Es un saber más universal y que no apunta solamente a ese recorte acotado del saber empírico. Por lo tanto, el saber sería empírico una partecita de ese recorrido que hacemos en la construcción del saber científico. Cuando nosotros pensamos el campo de la investigación, ¿no?, tiene que ver con una intencionalidad exploratoria, una búsqueda de información sobre un determinado tema que nos hemos planteado inicialmente, en la búsqueda de establecer conclusiones que por lo general son parciales, ya que con nuevas investigaciones ese conocimiento que se construyó en ese momento, en esa investigación, se puede cambiar y transformar en nuevas teorías, ¿no? Y entonces cuando en este camino de pensar qué es una investigación, podemos pensar en esta clasificación en investigación cuantitativa y cualitativa, y va a tener que ver con la metodología de trabajo que estemos utilizando en ese momento, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las investigaciones de tipo cuantitativas, ¿sí?, son aquellas que refieren a cuestiones numéricas, a magnitudes numéricas, ¿no?, para poder expresar sus propias conclusiones o sus propios trabajos a los cuales arriban, ¿no? Se basan en métodos o técnicas experimentales o estadísticas, ¿no?, que luego eso se va a traducir en términos matemáticos, ¿no? Por eso esta idea de que apuntan a la cantidad, establecer cantidades,
establecer estadísticas, números sobre eso que están estudiando, investigando, ¿no? Se centran en esta idea de establecer la causa y los efectos, ¿no? Como en las ciencias naturales, y son más de carácter descriptiva, resultados que remiten a descripciones que después se pueden generalizar, ¿no? Mientras que la investigación cualitativa, ¿sí? Lo dice la palabra, apunta a la calidad, es decir, apunta a obtener no números o estadísticas o resultados numéricos, sino a obtener datos cualitativos de ese objeto que nosotros estamos investigando y que pueden ser producto de emplear distintos métodos de investigación, ¿no? De cómo poder llegar arriba. Eso es propio, por lo general, del campo de las ciencias sociales, ¿no? Que utiliza investigaciones más de carácter cualitativo o de manera combinada, investigaciones cualitativas y cuantitativas, ¿no? Como se puede dar en el campo de las ciencias sociales, en la sociología, que puede utilizar estadísticas, pero también investigaciones más de carácter cualitativo, ¿no? En este tipo de metodología no se plantean hipótesis a priori, sino que se van planteando distintos problemas, ¿no? Distintas posibilidades de respuesta y que vamos a ir investigando a medida que vayamos avanzando, ¿no? La idea de lo cualitativo es porque apunta a poder describir, ¿no? Esta idea de describir los atributos, ¿sí? Que constituyen ese objeto, ¿no? Por eso apunta a la cualidad, ¿no? A tratar de describir esas cualidades que construyen al objeto, ¿no? Los métodos que utiliza la investigación cualitativa son de carácter analítico y por general de carácter inductivo, es decir, de lo particular, enunciados particular, singulares, se llega a algo más general, ¿no? Y su objetivo va a tener que ver con establecer conclusiones, ¿no? A partir de ese problema inicial y de los datos que se va obteniendo de la experimentación en el campo, la práctica, ¿no? Con otros sujetos, con grupos, etcétera, ¿no? Em, Algunos ejemplos de investigaciones cualitativas que son más los que nos interesan porque son las más recurrentes que se van a utilizar en las ciencias sociales y en el campo de la psicología social. Trabajos que tienen que ver más con la investigación etnográfica, como se da en el campo de la antropología, ¿no? Que apunta a esta idea de un observador participante, ¿no? Que busca ese testimonio dentro de la comunidad que está investigando y va estableciendo distintas ideas, hipótesis y conclusiones a partir de ese contacto directo con esos grupos. Por esto esta idea de la observación participante, y eso es propio de muchos estudios e investigaciones en el campo de la antropología, de antropólogos que se han quedado un determinado tiempo en esas comunidades y han estudiado dentro de esa comunidad esa investigación a esos grupos o comunidades. La investigación participativa, ¿no? Tiene que ver con ir estableciendo una serie de análisis y datos a partir de la participación del investigador dentro de ese ámbito, ¿no? Estableciendo un vínculo objetivo o subjetivo con esa comunidad o grupos, ¿no? Es decir, participa, forma parte, ¿no? Y esto es propio de algunas investigaciones en el campo de la psicología social, de la sociología, ¿no? Y después lo que se llama la investigación-acción, la van a sentir nombrar varias veces en la carrera, que tiene que ver con esto de ir estableciendo descripciones, ideas, ¿no? A partir de la participación o proponiendo vías de acción a partir de lo que se ha estudiado de investigación para la resolución posible de ese problema planteado, ¿no? Esto es propio de una intervención de la psicología social, del psicólogo social,
producto de una investigación y en donde a partir de eso que ha investigado, estudiado, se proponen líneas de trabajo y acción con ese grupo institucional al que se esté trabajando. Por eso esta idea de investigación, acción. Bueno, este es un poco el recorrido que hemos hecho hoy, ¿no? Tratando de pensar este recorrido por el conocimiento científico, el campo de las ciencias sociales, hasta llegar a la metodología propia de las ciencias sociales, que va a tener que ver con una metodología de acuerdo a el tipo de método que utilice. En este caso puede ser cuantitativo o cualitativo, y esto va a definir el tipo de metodología, ¿no? Si es una investigación cuantitativa o una investigación cuantitativa, ¿sí? Una estadística propia en el campo de las ciencias sociales va a tener que ver más con la investigación cuantitativa. Ahora un sondeo de opinión o una investigación en donde utilizo entrevistas y observación de grupos o instituciones va a tener que ver con una investigación más de carácter cualitativo, dentro de la investigación cualitativa, ¿no? En la psicología social y en gran parte de la sociología se utilizan este tipo de, antropología también, este tipo de investigaciones, ¿no? Y por un lado esto que dijimos, ¿no? El tener en cuenta el método científico que va a estar atravesando tanto a una ciencia más formal, ¿no? O las ciencias fácticas también, que se tiene en cuenta para poder pensar toda la construcción de una investigación y poder arribar a la construcción de un conocimiento científico en este caso, ¿no? Porque se basa en un método, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? ¿Por qué es científico? Y porque se basa en un método. Y bueno, ¿cuáles son los pasos de ese método? Y los pasos de ese método, en líneas generales, son los que vimos, ¿no? Planteo el problema, hipótesis, ir al campo, experimentación, obtención de datos y conclusiones, ¿no? Y ahí se van estableciendo algunas ideas generales que luego con nuevas investigaciones vamos a poder ir refutando y apareciendo nuevos conocimientos a partir de eso que se va investigando. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Ya en la próxima clase ya nos vamos a meter de lleno en lo que es la metodología, los instrumentos metodológicos, qué cuestiones a tener en cuenta en el campo, ¿sí? En la práctica, en esa salida al campo para obtención de datos. Y bueno, y veremos en próximos teóricos cuestiones que tienen que ver con la observación, con la entrevista institucional, que nos pueda empezar a dar algunos elementos para la investigación, el trabajo que les van a pedir en la materia. Bueno, les mando un abrazo grande. Cualquier duda o consulta la estamos trabajando en el próximo teórico. Abrazo grande.